Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenido a la crónica que desde Argentina nos brinda Gustavo Efrón desde la redacción del periódico Nueva Sion en Buenos Aires, en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Y Hag Sameach. Hag Sameach, ¿cómo está, Jorge? ¿Todo bien por allá? Muy bien por aquí, y estamos interesados de escucharle lo que nos vas a contar de un tema que tiene mucha trascendencia en la Argentina y cada vez está teniendo más trascendencia en otros países, que es el papel de los judíos en las políticas nacionales de los países que viven, en el caso de ustedes, en el caso de la política argentina, ¿no? Exactamente. Y la mirada que voy a tratar de aportar ahora tiene que ver con cuánto ha cambiado o no la categoría o la representación de los judíos en la política, ¿no? Y más que nada, a través de la política podemos ver también parte de lo que es la representación de los judíos en el escenario público nacional, ¿no? Históricamente ha habido muchos judíos en Argentina metidos en política, activando en política activamente, ¿no? Y esto lo podemos rastrear desde hace, digamos, durante todo el siglo, ¿no? Hacer una lista sería muy larga y seguramente me olvidaría de muchos, ¿no? Pero siempre ha habido muchos judíos metidos en política, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, cuando yo era adolescente me acuerdo de lo que llamaban la sinagoga radical, por ejemplo, algunos en forma bastante graciosa, que eran Stubrin, Jaroslavsky y demás. Durante el menemismo estuvo Korach y hubo montones, incluso hoy podemos nombrar al Perovich en Tucumán, digamos. Pero lo que quiero hablar hoy no es solamente, o sea, no tiene que ver con si los judíos activan o no en política, sino cuál es la imagen, la representación de los judíos en la política, ¿no? En ese sentido, yo creo que hubo algún cambio en el estatus de los judíos, de por qué se trae los judíos en la política, y tiene que ver con judíos que activan en política en tanto venir del escenario del ámbito judío, ¿no? Es decir, como que soy un judío en la política, y no un político judío, ¿no? Se percibe la diferencia, ¿no? En la idea. Sí, supongo que, claro, que los que llegan a, digamos, a actuar en la política viniendo de una representatividad judía. Sí, de una representatividad judía o de una exposición pública en tantos judíos, ¿no? Porque, bueno, políticos, estos que te nombré y tantos otros, que ocuparon cargos públicos o fueron representantes de partidos políticos y demás, en tanto militantes políticos que además eran judíos o son judíos. Pero lo que me parece que se produjo en los últimos años, que es lo interesante y lo novedoso en esto, es la participación en el escenario público político de alguien que viene a partir de su exposición como judío, es decir, que yo vengo como judío. El caso más conocido, sintomático que hubo, yo creo que fue el primero, aunque probablemente por ahí hubo otro que yo estoy olvidando, pero creo que ese fue el primero, fue el del rabino Sergio Bergman, ¿no? Que apareció como el judío, el rabino, que de pronto hace campaña con una kipá, ¿no? En la política, ¿no? Que de alguna manera esta idea de incorporar al judío en mi partido, digamos, entiendo que también, según mi parecer, está ligado un poco al post-atentado a la AMIA, ¿no? A un cierto lugar, digamos, un tanto, no podría llamarlo culposo, pero como agregar, digamos, tomar al judío en parte como representación de una minoría de víctima, que favorecer, digamos, su inclusión en tanto judío en la política nacional o en un partido podría suponer un valor agregado, y en ese sentido pasa a ser algo políticamente correcto, ¿no? Antes, muchas veces, los judíos era un valor justamente que restaba, ¿no? Es decir, bueno, es judío, a lo mejor el apellido de demasiado judío ya podía restar un poco, y hoy por hoy me parece que, por lo menos a partir de la AMIA, tener un judío en la lista suma, ¿eh? O por lo menos no resta y suma a algunos que tienen esa imagen de los judíos que, por otro lado,
hay una suerte de sobre representación de lo que significa lo judío en lo nacional. Pensemos que hay un 1% promedio, digamos, depende de los estudios demográficos, del país que es judío, así que un porcentaje muy minoritario, pero en la representación del imaginario público, los judíos ocupan un lugar mucho más central, no sé si central, pero mucho más sobredimensionado respecto de lo que es, ¿no? Una pregunta. Sí. En esta nueva representación de los judíos, Uh-huh. me parece que también algo que se destaca sobre lo anterior es que son judíos creyentes y practicantes, No, no necesariamente ¿no? judíos creyentes y practicantes, digo, que judíos que se manifestaron o participan en tanto judío, digamos, ¿no? Pues vamos a dar otro ejemplo que puedo dar, digamos, es Claudio Abruj, Ujú. quien fuera director ejecutivo de la DAIA, no es una persona creyente o religiosa, pero tuvo una exposición pública judía, llega al PRO, digamos, al mismo partido que Sergio Bergman, de Macri, a partir de ser director ejecutivo de la DAIA, ¿no? Y lo mismo, ahora muy recientemente, Waldo Wolf, quien fuera vicepresidente de la DAIA, también ahora salta a la política nacional y va al PRO luego de haber sido, digamos, vicepresidente de la DAIA, digamos, ¿no? Un poco esta es como una utilización de las instituciones judías como un trampolín también al escenario público nacional, ¿no? Sí, pero Gustavo, los tres que me mencionaste son del mismo partido. Exactamente, exactamente. Y en los otros También hay otros, partidos, hay otros que son menos conocidos, como por ejemplo Ariel Sujarchuk, digamos, que forma parte del Frente para la Victoria, que también, digamos, digamos, participó bastante en instituciones judías, aunque es probable que en este caso su acceso a la política no sea estrictamente ligado desde el ámbito de los judíos, pero digamos que tuvo una participación comunitaria judía, ¿no? Marcos Aguinis es otro caso también que en su momento participó, probablemente sea un antecedente a Sergio Berman, digamos, porque él fue, digamos, funcionario del gobierno de Alfonsín en su momento, ¿no? ujú, Y es un escritor judío conocido, ¿no? Habría que pensar si realmente en este caso su ascenso, su participación en la cultura nacional a través del gobierno de Alfonsín tenía que ver con su ligación con los judíos, es probable que sí, eh, aunque el caso más rimbombante a mi juicio fue el de Sergio Bergman, ¿no? Y esto está bueno para, más allá de los nombres, ¿no? Me parece que está bueno para reflexionar desde el punto de vista digamos, de la centralidad de los judíos o no, digamos, de los imaginarios que representan, ¿no? Ahora estaba leyendo hace un rato un artículo de, de un académico destacado de la Argentina que se llama Alejandro Kaufman, ¿no? Que en un artículo del libro Pensar los judíos en la Argentina del siglo XXI, es una compilación de textos filosóficos sobre los judíos, él decía, ser judío después de la Shoah es pertenecer a un colectivo sobreviviente, ¿no? El estigma adopta una nueva forma, ya no es el judío errante, traidor y usurero del antisemitismo clásico, ¿no? Y esto es como un ejemplo extremo, digamos, pensado luego de la Shoah. Y yo podría pensar ahora, establecer a lo mejor algún tipo de paralelismo con ser judío en Argentina después del atentado a la AMIA, ¿no? Donde aparece también un nuevo estigma, no deja de ser un nuevo estereotipo, ¿no? Pero ya deja de ser ese judío, digamos, con la imagen del judío usurero o el judío ventajero y demás manifestaciones del estereotipo judío, sino que adquiere ciertos condimentos del mito de los judíos, ¿no? También esto está, ¿no? Que muchas veces uno cuando participa en ámbitos diferentes nacionales, está quien genera estereotipos sobre los judíos desde el punto de vista negativo, y hay otros que al contrario plantean estereotipos desde el punto de vista positivo, los judíos que tienen esa capacidad de reflexionar, de pensar, que tantos intelectuales judíos hay, o cómo pudieron construir un Estado que venía de la nada, y demás, otras que también, aún por lo positivo, no dejan de ser mitificaciones, digamos, y estereotipos en torno a los judíos, ¿no? Que en algún punto
juegan en el escenario público y en la representación pública, ¿no? Del imaginario colectivo. Ujú. Bueno, lo que decís también es interesante porque de alguna manera pone también en el plano de que si que se plantea en algún caso de que, por ejemplo, que si Israel se creó por el complejo de culpa europeo durante la inacción, por la inacción durante la Shoah, es como que ahora se le da a los judíos argentinos un papel más preponderante por la incapacidad de la justicia argentina de solucionar la causa AMIA y sus flecos y sus secuelas. Sí, digamos que incluso podríamos decir que el lugar ocupado por las instituciones judías es un lugar inimaginable del atentado a la AMIA, ¿no? Claro. Es decir, antes no había nadie sabía fuera de la comunidad judía qué era la AMIA, qué era la DAIA. Hoy yo participo, charlo con compañeros del Ministerio de Educación o de distintos ámbitos y todos saben lo que es la DAIA, la AMIA, me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con la AMIA? ¿Por qué se pelean con el gobierno? O sea, hay todo un escenario donde aparece mucho en los diarios, el tema de la representación de los judíos. Uh-huh. Es decir, los judíos, la política de los judíos ocupa un lugar en la agenda pública nacional que antes no ocupaba, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, pero el tema es ese que está condicionado, o sea, todo el mundo sabe lo que es la AMIA, lo que es la DAIA. Yo estaba pensando en judíos en política en otros países del mundo, incluso donde tienen una presencia importante, por ejemplo en Francia, y me imagino que allí puede ser que surjan de instituciones judías, pero claro, no tienen el tema este de algo similar a lo que pasó con AMIA para aparecer en un papel destacado o que se convierta un tema judío en un tema de Estado, ¿no? Exacto, incluso podría decirte, y esto sin ser un conocedor del tema, es que, por ejemplo, en Francia, destacar el valor judío de un candidato no creo que mejore sus performances electorales, digamos, ¿no? No creo que el valor judío en sí mismo sea un valor agregado que sume demasiado en la política francesa, más teniendo en cuenta el nivel de antisemitismo existente en Francia, ¿no? Por ahí, al contrario, si alguien es judío, a lo mejor más vale esconderle un poquito el carácter de judío para que no sea piantavotos, como se dice en Argentina, ¿no es cierto? Igual esta es una idea que tengo, gente que esté en Francia o en Europa a lo mejor puede tener una imagen más clara y acertada, digamos, ¿no? ¿Y tú no crees que eso pueda ser también dentro del partido oficialista, o sea, dentro del peronismo, que eso de presentar a alguien demasiado judío tampoco sería un atractivo electoral? Yo creo que sí, que podría serlo, digamos. No creo que sea digamos, una contra. Al contrario, creo que si el peronismo pudiera representar, al margen de los que ya hay, pero como Alperovich u otros más, mismo Filmus, es judío, digamos, ¿no? Sí. Pero no están ahí en tantos judíos, ¿no? No, pero tampoco están en la carrera a los puestos máximos. A eso me refiero. Que gente como Filmus ha estado Timerman varias veces como o candidato a Kisilov jefe de gobierno allá a Buenos Aires, digamos. Sí, no, pero que hay judíos incluso en el gobierno, por supuesto, como Kisilov o como Timerman, pero que no creo que el peronismo, ninguna lista peronista se atreviese a poner a alguien en un punto demasiado alto en las listas. Yo creo que sí, que puede ponerlo. ¿Sí? De hecho, Alperovich ha sido candidato y tiene un apellido bien judío. Sí, no, eso sí. Y no, y Pero no creo el contrario, digamos. Creo que digamos, el peronismo es multiclasista, es decir, no es un partido clasista para nada. Y aún así, los mitos acerca de que los sectores populares puedan ser antisemitas, me parece que no dejan de ser mitos y no están avalados históricamente por estudios, digamos, ¿no? Y que el peronismo tenga componentes antisemitas históricamente también es algo muy discutido y bueno, fue uno de los ejes fundamentales de la investigación de Ranan Rein y del libro que acaba de publicar, del cual probablemente podamos hablar.
acerca de los judíos y el peronismo, ¿no? Uh-huh. Entonces no podemos, al contrario, me parece que dentro del judaísmo, del peronismo, hubo muchos ejemplos históricamente de personajes judíos que han contribuido a la historia del peronismo, ¿no? Muy bien. Y actualmente creo que hay muchos judíos metidos en el gobierno, digamos, como representantes como los que vos mencionaste y otros tantos. Ahora me parece que en el fondo, digamos, son judíos, son argentinos, judíos que participan en política, y en tanto que participan en política, ocupan cargos y militan y han desarrollado, digamos, un crecimiento, pero que su base de sustentación o su representación no está sustentada en el tema de ser judíos, ¿no? Sino en su militancia en la política. Pues muy bien, Gustavo Efron, creo que ha quedado bastante claro lo que nos has explicado, que es una situación muy particular la de Argentina también en estas circunstancias, la representación de lo judío en la política nacional. Nuevamente te agradecemos estas palabras y esta colaboración que tienes con nosotros desde la redacción, como siempre recordamos, de la revista Nueva Sion. Un saludo y Hag Sameach. Bueno, gracias, Jorge. Hag Sameach. Un abrazo.